Bueno, seguimos con la actualidad que nos lleva hasta China, que suma a las protestas que vive el país la muerte de uno de sus dirigentes históricos. Jiang Zemin ha fallecido hoy a los 96 años. Zemin llegó al poder justo después de las protestas de la plaza de Tiananmen, en la que murieron miles de personas o desaparecieron. Desde entonces no se veía un descontento similar contra el régimen comunista como el que llena estos días las calles de distintas ciudades. En Guangzhou, al sur del país, se han vivido algunos de los motines más violentos contra la estricta política de COVID-0 del régimen. Después de varios días de protestas sin precedentes en China, el gobierno de Xi comienza a tomar medidas para paliar la preocupación de los ciudadanos por el COVID. Entre ellas, acelerar el ritmo de vacunación para reducir a 3 meses la brecha entre la primera dosis y la de refuerzo entre la población de más de 60 años. Este funcionario de la Administración Nacional de Prevención y Control de Enfermedades de China explica que la situación ahora mismo es grave y que las personas vulnerables deben vacunarse porque podrían convertirse en casos críticos si se contagian. De hecho, entre los ancianos chinos hay cierta preocupación porque se suavicen las medidas. Esta residente en Shanghái está a favor de la política de cero COVID porque dice que de lo contrario volverá la epidemia y aumentarán las personas infectadas. Sin embargo, la población más joven está más preocupada por la economía. Como este hombre que comenta que no todos pueden ganarse la vida desde casa y que hay mucha presión para pagar la hipoteca y otros gastos, por lo que es razonable las protestas. La política de COVID-0 ha mantenido el número de muertos en China mucho más bajo que en otros países, pero ha tenido el costo de largos periodos de confinamiento en el hogar para millones de personas y daños en la segunda economía más grande del mundo. Bueno, por lo menos con las cifras oficiales, que saben que en China nunca están claros si las cifras oficiales son las reales. Las protestas contra las restricciones en aquel país se están extendiendo al resto del mundo, protagonizadas en este caso por chinos expatriados. Por ejemplo, esos se manifestaron frente al consulado de su país en Toronto, en Canadá. Estas otras imágenes son de Nueva York, donde también surgieron muestras de solidaridad en los que los manifestantes coreaban y sostenían carteles que decían China libre o renuncia a Xi Jinping. Y esta última manifestación es de los estudiantes de Harvard en el campus de Cambridge, portando pancartas reclamando libertad de expresión. Pero estábamos hablando de lo que ocurre en China, de esas protestas inéditas desde hace años en aquel país, y vamos a hablar con una española que está en este lugar, Melisa Rodríguez Alvarado. Además es de aquí, es de las islas. ¿Qué tal, Melisa? Buenos días, bueno, buenas tardes allí, que son las 7:15, veo, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias Roberto. Aquí ya es llegando a la noche, sí. Bueno, llevas 14 años viviendo en China, ¿qué haces allí, Melisa? Exactamente, bueno, llevamos 14 años viviendo aquí. Yo trabajo en un hospital internacional y bueno, por ahora todo bastante bien. Sí, ¿hay protestas en la ciudad en la que vives? Yo ahora estoy en Pekín. En Pekín, ahora mismo, donde yo vivo, no. Creo que a lo mejor hubo alguna que otra más en el centro, pero en realidad aquí está bastante tranquilo todo. Me imagino que es difícil enterarse también realmente de lo que está ocurriendo, porque los medios no lo están reflejando, los medios por lo menos estatales, ¿no? Sí, bueno, se ve mucho en ¿cómo se llama? La gente que comparte videos y lo vemos, pero yo diría que en general la protesta, por decirlo así, aquí es bastante muy calmado. O sea, las comunidades se están organizando para decir que no quieren tener confinamiento si no hay casos en su edificio, por ejemplo, y la verdad es que están reaccionando bastante bien, están ayudando a que no haya confinamiento. Melisa, al margen de que haya protestas callejeras o no, lo cierto es que esa resistencia de la que tú estás hablando es inédita, o sea, y se está produciendo, ¿no? Aunque no sea de la manera que vemos en las calles o sea de la manera que la que percibes tú, hay una resistencia que antes no se daba, ¿no? Exacto, sí, bueno, la gente
está cansada porque sí, son ya casi 3 años que llevamos aquí con muchas restricciones. Ahora, por ejemplo, mis hijos no pueden ir a la escuela, están estudiando en línea y es muy difícil Claro. para todos, para padres, para hijos, ya, ¿Se entiende, complicado. Melissa, en la conversación de la calle, de las personas que están allí, que el resto del mundo haya, digamos, ya afrontado una nueva etapa conviviendo con el COVID y ahí en China todavía no? Claro, sí, se entiende, especialmente ahora con el fútbol, pues se ve, ¿no? Pero la gente lo entiende y por eso creo que en parte están intentando que se abra un poco más. Claro, o sea, entienden que está pasando esto, pero lo que no entienden a lo mejor o que lo que no comparten es que ellos sean prácticamente el único país que está totalmente cerrado, ¿no? O que mantiene todas estas Exacto. restricciones. Exacto, sí. ¿Cuál crees que es el temor del gobierno? ¿Qué es lo que se dice de por qué tienen esta política de COVID-0? Bueno, ahora mismo la cuestión es que hay muchas personas mayores que no se han vacunado y hay una población bastante significativa de personas mayores. Entonces, si entrara COVID así de repente, pues hubiesen, lo más probable, muchos muertos de ese grupo, de esa demográfica, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los las cosas más así preocupantes y también que llevan tanto tiempo diciendo COVID-0, entonces si ahora de repente se abre todo sería a lo mejor demasiado, pero creo que sí poco a poco se está intentando abrir, pero muchas personas quieren que ya sea un poco más rápido. Melissa, tú por ejemplo, me dices que los niños, tus hijos, están yendo a clase online. Sí. Por ejemplo, en los últimos meses, ¿cuántos días han estado confinados? Confinados en sí no hemos estado porque hemos tenido suerte que nuestra comunidad se ha organizado bien y no ha reaccionado de una forma excesiva, ¿no? Tengo amigos que viven en una comunidad al lado nuestra y al contrario, ellos sí han estado confinados. Claro. Entonces, sí, yo creo Va por que zonas, ¿no? sí, tenemos suerte. Claro, pero sí que a lo mejor se restringen los movimientos, se les obliga a hacer un número de test, Claro. no sé si por semana, por día, por mes. Bueno, aquí hasta hace poco son más o menos cada 2 días tenemos que hacer la prueba y por mi trabajo en el hospital todos los días. Claro, la situación. Oye, y por último, la situación en el hospital respecto al COVID es alarmante, hay mucha presión con la enfermedad en el hospital, por ejemplo, donde tú trabajas. Sí, sí, mucha presión, especialmente porque aquí hay ciertos hospitales que pueden recibir a personas que tienen los 11 síntomas, tos, fiebre, y otros hospitales que no. Entonces, nuestro hospital tiene varias clínicas también, y entonces los pacientes con fiebre no pueden ir a esas clínicas o con tos. Y entonces ahora es el invierno, que hay mucho catarro, hay mucha Claro. enfermedad, sí, menos grave, pero que la gente va al médico para eso, ¿no? Pero ahora no podemos ver esos pacientes, entonces está un poco complicado, sí. Bueno, pues así está la situación contada por una canaria. ¿De dónde, Melissa? Yo me crié en el puertito de Güímar. Ah, el puertito de Güímar, en Tenerife. Bueno, ¿y cuánto hace que no vienes? Uf, demasiado Mucho, ¿en tiempo serio? ya. Más de 4 años. Ah, Melissa, estás tardando, hay que venir más a menudo a las islitas, ¿eh? Y Sí, recuperar tenemos ese... planes, vamos a ver. Venga, seguro que sí, serás bienvenida. Gracias, Melissa, volveremos a hablar. Buenos días. Perfecto, gracias, adiós.